Buenos días, Ion City. El pastor Waylon les saluda. Estoy muy contento de que te unas a nosotros en este segundo domingo del año nuevo. Espero que participen en nuestra temporada de ayuno. Ha sido increíble, en serio, y solo quiero animarte. Esta es una especie de semana intermedia. Esta es una de esas semanas desafiantes en las que estás entre, ya sabes, el principio y el final. Y solo quiero animarte. En esta temporada es aún más importante, como hablamos el miércoles por la noche, estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Así que asegúrate de estar presente si puedes hacerlo. Haz ese compromiso de ser parte de las reuniones de oración. Pero también solo quiero animarte a estar en la palabra de Dios, estar en su presencia. Te insto a que sigas con este impulso. El pensamiento que tuve hoy fue simplemente esto, ya sabes, 21 días es un periodo relativamente corto de tiempo. Se acabará antes de que te des cuenta. Quiero decir, sé que ahora mismo puedes sentirte como hombre, es mucho tiempo hasta el final del ayuno. Pero realmente es un corto periodo de tiempo que va a terminar muy rápidamente. Pero los efectos van a durar literalmente durante años, si no incluso generaciones. Y déjeme decirles esto hoy, que vale absolutamente la pena lo que Dios nos llama a hacer. Y por eso hoy quiero continuar con la serie Habla, Señor. Y hablamos la semana pasada de la oración y del significado de la impotencia que viene de la falta de oración. Y hoy quiero continuar con cómo Dios nos habla. Y hoy simplemente he titulado el mensaje por la palabra. La semana pasada fue por la oración. Algunas cosas solo ocurren con la oración. Hoy es por la palabra. Si tienes tu Biblia, quiero darte dos pasajes mientras comenzamos. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Les daré un segundo para que lo busquen. Hebreos capítulo 1 en el versículo 1. Y luego iremos a Juan capítulo 1 para que se preparen. Pero si tienes tu teléfono, si tienes un iPad, tu Biblia física, asegúrate de traer tu Biblia a la iglesia este año. Este va a ser el año en que nos adentremos en la palabra de Dios. No solo que la aprendamos, sino que la hagamos. Que alguien diga amén. Amén. Y así el capítulo 1 de Hebreos dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, o Dios habló a las personas por medio de los profetas. Y en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó al universo. Así que quiero que veas, se cree que Hebreos fue escrito por Pablo. Hay diferentes opiniones, pero el escritor de Hebreos dice literalmente esto. En ese momento, en el Antiguo Testamento, como ya les he mencionado, dice, Dios nos habló de diferentes maneras, visiones y sueños y manifestaciones, arbustos ardientes y escritura en la pared y burros y ángeles y todo este tipo de cosas. Y dice, hace mucho tiempo Dios nos hablaba de diversas maneras, pero ahora, en los últimos días o en este período del Nuevo Testamento, dice que Dios se comunica y nos habla a través de su Hijo. Lo que quiero que saques de esto principalmente es que Dios es un comunicador. Dios desea hablarte. Dios siempre ha intervenido activamente en los destinos, la voluntad, la dirección de la humanidad. Ahora, si vas al capítulo 1 de Juan, recuerda, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas a través de quien creó el mundo, su Hijo. Juan capítulo 1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, de nuevo hablando de la creación, y nada fue creado sin Él. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, hablando de nuevo de Jesús. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así vemos que Dios habla de varias maneras y que habla a través de su Hijo. Es interesante lo que escribe Juan cuando dice que en el principio era la palabra, porque utiliza una palabra muy específica. Utiliza la palabra logos. ¿Puedes decir logos? Logos es la palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce como palabra. Pero es muy interesante porque los filósofos estoicos griegos de la época, esta no es una palabra cristiana que se utilizó en la Biblia. En realidad se trata de una palabra que se utilizaba en la filosofía estoica, en la filosofía griega de la época. Así que ten en cuenta que en el Nuevo Testamento tienes esta cultura judía superpuesta a esta cultura de tipo griego superpuesta a esta cultura romana. Y así tienes todo este panteísmo y toda esta filosofía. En la cultura griega realmente se pensaba, ya sabes, que pensar era lo valioso y no necesariamente hacer las cosas. Y al considerar esto y ver la cultura judía que está en medio de esto también, Juan escoge literalmente esta palabra del vocabulario de los filósofos griegos estoicos y dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Logo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué es esto importante?
Bueno, porque en esta filosofía, el logos, en la filosofía griega, era esto. Era la razón universal que gobernaba e impregnaba el mundo entero, creando propósito y encuentro. Así que estos filósofos pensaron, hay una cosa llamada logos, y es lo que está impregnando y manteniendo unido todo el mundo, y es una especie de gran idea que te da propósito y sentido a la vida. Pues bien, de repente llega Juan y dice, sé exactamente de lo que hablas, el logos. Es Jesús, Jesús, por él todas las cosas son creadas, y él es el que mantiene todas las cosas juntas. Y así cuando miras las escrituras, Juan dice esto, Hebreos y Juan ambos dicen que Jesús es la manera en que Dios nos habla. Ahora, al mirar esto, encontramos que Él es el logos o el mensaje total de Dios. ¿Entiendes por qué es tan importante que aprendamos quién es Jesús y que estudiemos lo que Jesús dice? Ahora, hay un desafío para muchos hoy en día porque lo que están haciendo es solo estudiar las palabras de Jesús. Pero hay que entender que cuando se estudian las palabras de Jesús, en realidad apunta a todas las demás escrituras. Y dice literalmente a los fariseos, ustedes buscaron en las escrituras para encontrar la vida eterna. Está en el capítulo 5 de Juan. Buscas en todas las escrituras para encontrar la vida eterna. Pero lo que realmente hacen las escrituras es revelarme. Revelaron el logos, la gran idea que crea el propósito y el significado de todo el mensaje del Padre que se muestra en el Hijo. Y así, cuando hablamos de esta palabra, logos o palabra o como Dios nos habla a través de Jesús. Pero Jesús señala otro tipo de palabra, que es la palabra escrita o el mensaje escrito, que también se llama a veces el logos. Así que ahora, si tienen sus Biblias, vayan al capítulo 8 de Lucas, versículo 11, porque ahora con este entendimiento que Hebreos dice que Dios nos habla a través de su Hijo, y que cuando escuchas al Hijo, que es Jesús, que es la palabra, ahora Jesús te dice, te voy a señalar la palabra, la Biblia, las Escrituras que hablan de mí y hablan de la vida eterna. Y esto es lo que Lucas 8 dice, y quiero que entiendas lo que sucede cada vez que escuchamos el logos. ¿Qué es el logos? Es el mensaje completo. Es la palabra escrita de Dios. Es lo que tengo en mis manos. Es la Biblia. Así que han venido a reunirse como iglesia hoy y están escuchando la predicación de la palabra de Dios. Ahora Jesús nos dice lo que sucede y está sucediendo ahora mismo. Está ocurriendo mientras hablo. Esto está ocurriendo y seguirá ocurriendo en las próximas semanas. Está en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 11. Jesús acaba de contar una parábola a la multitud que se ha reunido y sus discípulos vuelven a apartarlo y le dicen, Jesús, explícanos eso. Y Jesús les dice, ok, les voy a dar las primicias. Es la parábola del sembrador y la semilla. Y aquí está la explicación. Puedes leer la parábola real justo antes si quieres, pero la explicación es esta. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Interesante. Esa palabra es logos, por lo que Jesús dice que la semilla es el logos, es la palabra escrita de Dios. Dice, los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra, el logos, de sus corazones, no sea que crean y se salven. Así que Jesús nos da 4 escenarios que suceden. El primero es este. Hay personas sentadas ahora mismo bajo el sonido de mi voz o que están viendo en línea. Escucharás esta palabra. Y porque hay una dureza de tu corazón, porque no eres receptivo a las cosas de Dios, no te estoy acusando. Solo te digo lo que dice Jesús. Dice que la semilla aterrizará y se sentará en la cima, y el enemigo vendrá y la arrebatará. Y sonará algo así. ¿Qué era lo que decía el pastor? ¿Qué es lo que predicó ayer? No lo sé. No puedo recordar. ¿Sabes a lo que me refiero? Y ese es uno de los desafíos que tenemos en la iglesia. Es que hemos escuchado tantos grandes mensajes, pero no los recordamos porque la semilla nunca tiene oportunidad de entrar en un corazón que esté abierto y receptivo. Jesús continúa y habla de otro tipo de corazones, de otro tipo de tierra. Dice esto, dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Verás, es interesante, algunas personas se sentarán aquí y dirán, no, esa es una gran palabra, sí, estoy recibiendo la palabra y la palabra de Dios, Dios habla a través de su palabra, amén. Y luego, con la primera prueba que se presente,
Porque no tienen una raíz profunda. ¿Cómo se consiguen las raíces? Las raíces se producen con el tiempo. Las raíces ocurren cuando tienes que mover algunas de las rocas. Aramos el campo para mover las rocas, para preparar la tierra. Nos ponemos en presencia de Dios y adoramos y oramos y ayunamos, y eso prepara el terreno. Y así, cuanto más pasamos haciendo eso, nuestros corazones se convierten en un mejor terreno para la semilla. Pero hay algunos que cuando llega la prueba por primera vez, se rinden. Y piensas, bueno, se puso difícil. ¿Y si es solo una prueba? Una prueba solo sirve para demostrar lo que sabes. Y el problema es que para algunas personas, debido a que no toman un tiempo de enfoque más profundo y una ruta de la palabra de Dios, cuando llega el primer momento difícil, simplemente se dan por vencidos y dejan la iglesia. Dejan el cristianismo, se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Y Jesús dijo que todo esto ocurre cada vez que el sembrador siembra la semilla. Es lo que estoy haciendo ahora. Te estoy enseñando la palabra de Dios. Continúa y el versículo 14 dice esto. Dice: la parte que cayó entre espinos son los que oyen la palabra, el logos, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y dan fruto, no maduran. El peligro es que algunos escuchen esta palabra, que se implante, pero que salgan de aquí y digan, bueno, no puedo, ya sabes, no tengo tiempo para eso, tengo que ir a trabajar, tengo cosas más importantes. Bueno, no puedo, ya sabes, no tengo tiempo para ti. Sabes, escucho a la gente decir a veces, se acercarán a mí después de un servicio y después de ser ministrado, o tal vez experimentaron la presencia de Dios. Y dirán algo como, ya sabe, pastor, estoy tan contento de haber venido. Y en mi mente estoy pensando, ¿hay una posibilidad de que no haya sido así? Y el problema es que las preocupaciones de la vida a menudo nos roban la madurez. Nos hará centrarnos en las cosas equivocadas y la palabra será ineficaz en nuestras vidas. Pero aquí está el último grupo del que habla Jesús. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra, el logos, con un corazón noble y bueno, y la retienen. Me parece interesante que entiendas que se necesita tiempo para desarrollar los frutos. Por eso, con solo ir a la iglesia, ya sabes, 2 veces al año, no vas a tener mucha profundidad espiritual. Por eso solo lo hago, ya sabes, lo haré cuando pueda hacerlo, pero tengo otras cosas más importantes. Tengo que estar en el partido, tengo que estar en el lago, tengo que hacerlo. Y escucha, por favor, lo entiendo. Tómate unas vacaciones, tómate un tiempo libre, por supuesto. Y por favor, debes entender que no se entra en el cielo por venir a la iglesia. Y esto es lo que quiero que entiendas. Él dice, son aquellos que durante un periodo de tiempo están constantemente poniendo esta palabra en una buena tierra, que realmente esta produce algo en sus vidas. Verás, el factor más importante en el crecimiento espiritual es empaparse de las Escrituras. Permítame repetirlo. El mayor indicador, el mayor movimiento ocurre en su desarrollo espiritual al comenzar a participar. En realidad no hay nada más importante que el hecho de que recibas y te comprometas con la palabra de Dios. No hay nada más significativo, más poderoso para transformar tu vida. Escuchen lo que Pablo escribe en 2 de Timoteo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que esta palabra es inspirada por Dios. A algunas personas les cuesta creer que, porque los hombres escribieron la Biblia, esta es la palabra de Dios. Y a menudo me cuestiono porque creo que, ya sabes, ¿te sentirías más cómodo si alguien te dijera, oye, estaba caminando por el bosque y encontré este libro y es la palabra de Dios? ¿Eso te haría sentir más cómodo? Porque si los hombres lo escribieron, no puede venir de Dios. Entiendan que Dios inspiró esto y los hombres lo escribieron. Al recibir esto, ellos lo escribieron. Ahora, creo que Dios permitió que sus personalidades y sus pasiones y rasgos personales salieran a la luz al igual que lo hace hoy. Pero la realidad es que esta palabra es inspirada. ¿Y por qué está inspirado? Porque esto es lo que dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto es lo que dijo. Esta palabra te va a enseñar, te va a entrenar, te va a equipar, te va a corregir, te va a enseñar a pensar, te va a enseñar a vivir. Lo es fundamental. La palabra de Dios es fundamental para tu fe
por encima de casi cualquier otra cosa. Después de haber venido a Cristo, es fundamental para tu fe. Y por eso es importante que desarrollemos lo que yo llamaría, o lo que muchos llamarían, una visión bíblica del mundo. ¿Qué es una cosmovisión bíblica? Bueno, la verdad es que tienes una visión del mundo. Hay una manera de ver el mundo funcionar y lo ves a través de una lente. Y hay algunos que tienen una visión humanista del mundo. Hay algunos que tienen una visión espiritual del mundo. Y luego hay algunos que tienen una visión bíblica del mundo. Una cosmovisión espiritual y una cosmovisión bíblica no son necesariamente la misma cosa, porque puedo llevarte a ciertas partes del estado de Arizona donde hay una espiritualidad chiflada, pero no la cosmovisión bíblica. Así que lo que tenemos que desarrollar es un punto de vista que diga que voy a usar la palabra de Dios como el filtro a través del cual miro. Es el cristal por el que miro cuando quiero examinar el mundo, y tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios, porque es el Logos. Así es como Jesús nos habla, dándonos su palabra. Señala la palabra y dice: mi palabra me revela realmente. Te da la vida eterna porque me revela. Y por eso es central que desarrollemos una regla bíblica que es el mayor factor en su crecimiento espiritual. Pero déjame decirte que también es el mayor factor de tu fracaso espiritual. Sabes, a menudo cuando escucho de pastores que han caído, o grandes hombres de Dios, o mujeres de Dios que han caído, no es raro que lo que ves en ellos es que comenzó no con una mala conducta grave o una elección y comportamiento pecaminoso grave, pero en realidad lo que comenzó fue un descuido de la palabra de Dios y la presencia de Dios y escuchar de Dios. Diría que es casi el 100% de las veces. Podría argumentar que es el 100% de las veces, pero también la falta de la palabra de Dios contribuirá a tu fracaso, mientras que la presencia de la palabra de Dios en tu vida contribuirá a tu crecimiento espiritual. No sé tú, pero yo no soy un científico de cohetes. Si funciona y se construye, debería hacerlo. Si destruye, si no lo detengo, lo necesito o me oyes. Por eso la palabra de Dios es fundamental para nuestro crecimiento. Escucha lo que dice Santiago 1:22. Dice esto en el 22, y pensaba en esto mientras leía. Creo que es una rema para nosotros como iglesia. El 22º versículo en el 22º año de los 2022, es un tema para nosotros, y dice esto: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y a eso me refiero cuando digo que este año de 22, no solo por las escrituras, sino que cuando estaba estudiando eso, que hice esa conexión, es el año 2022, Santiago 1:22. Deberías recordar esa escritura. Es un año no solo para escucharla, no solo para dejar que la semilla caiga en tierra firme y dura, no para dejar que caiga en la superficie, sino la forma en que la tomamos profundamente y echamos raíces al salir y hacer la palabra de Dios después de escucharla. Así que en un día como hoy, estamos hablando de entrar en la palabra de Dios. Hacerlo simplemente significa esto: mañana me levantaré y me uniré a la lectura bíblica de todo el año en la iglesia. Voy a sacar mi Biblia, soplar el polvo, y voy a empezar a leer la palabra de Dios y estudiar y participar y memorizar la palabra de Dios. Porque al hacer la palabra de Dios, lo que sucede es que nos volvemos efectivos en la palabra de Dios. Verás, junto a esta palabra logos, que significa palabra, hay otra palabra que se usa a menudo en el griego. En el Nuevo Testamento es la palabra rema. Y algunos de ustedes han oído hablar de la diferencia. Ahora quiero hablar de cómo Dios nos habla, porque habla a través de nosotros mediante la totalidad de su palabra, que es el logos. Pero también nos habla a través de la palabra rema. Bueno, ¿eso es diferente? Bueno, en realidad no es muy diferente. La palabra rema se define como una palabra acelerada o una palabra resaltada, una palabra afilada del logos. Es leer el logos y que Dios, a través del Espíritu Santo, te resalte algo que es particular y único para ti. Es una escritura que es aplicable en momentos concretos de tu vida. Pero déjame darte un ejemplo. Hace unos años, mi segunda hija pasó por un proceso. Descubrimos que tenía un quiste óseo aneurismático en el codo. Y los médicos no entienden por qué ocurre. Suele ocurrir en las piernas, pero en su caso se produjo en el codo, lo que fue especialmente difícil. Y fuimos al médico. Mucho antes de que fuéramos al médico,
Estábamos en un servicio para jóvenes y una joven que probablemente estaba en sus últimos años de la adolescencia o tal vez en los primeros años de los 20, en este punto se acerca a mi esposa y sin ningún conocimiento realmente de lo que estábamos enfrentando. Concretamente, ella podría haber sabido algo, pero no lo habíamos compartido abiertamente porque realmente no lo sabíamos y sin tener mucho conocimiento, ella se acercó a mi esposa y le dijo que estaba leyendo una escritura, estaba leyendo el Logos. Y sentí que Dios tenía un rema, una palabra específica para ti. Y ella dijo, es Éxodo 14:13. Y le dijo, no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ahora, puedes decir, bueno, eso suena muy bien, decir que estás firme, que te mantengas fuerte. No tengas miedo, ok. Eso fue realmente una gran palabra de rema, pero realmente fue aún más poderosa porque más tarde, cuando fuimos al médico, el médico dijo, ahora aquí está la mayor complicación. Con estos quistes óseos, no los entendemos y las posibilidades de que vuelvan a aparecer son bastante altas. De hecho, los vemos volver. Y eso podría ser problemático porque cuando regresan, ya sabes, pasas por la cirugía, pasas por todo esto, y en realidad hace que la debilidad del hueso, en este caso, la articulación, sea aún mucho peor. Así que esto podría ser algo con lo que ella lidie durante años, sigue volviendo y volviendo y volviendo. Y así. Pero esto es lo que recuerdo sentado en la consulta del médico. Lo recuerdo como si fuera ayer, sentado en la consulta del médico, sentado frente a él, y él diciéndome, este es el mayor problema, podemos tratarlo, podemos poner, ya sabes, un trasplante, podemos arreglar todo con tornillos y pernos y ese tipo de cosas, pero el problema es que vuelven. Y cuando me dijo eso inmediatamente me acordé de este versículo, la palabra rema que decía, eso que ves ahora no lo volverás a ver. Y en ese momento supimos que este problema, una vez solucionado, no volvería jamás. Y puedo decirte que eso es exactamente lo que pasó. Estuvimos todo un año yendo a los médicos, revisando, haciendo rayos X y después de un año dijo, bueno, parece que no va a volver, ya puedes irte, no tienes que volver. Y lo sabíamos en nuestros corazones mucho antes de enfrentarnos al reto. Es por eso que necesitas conocer el logos de la palabra de Dios, para que puedas obtener el rema de la palabra de Dios, que habla una expresión fresca, una palabra específica para tu situación que viene de su palabra. Permíteme explicarlo de esta manera. Verás, el logos es como el pozo. El rema es el cubo que sale del pozo. Verás, es una parte, sin un pozo el cubo es inútil. Y así la gente que simplemente, ya sabe, sale con cosas al azar y la espiritualidad. No. El cubo solo es eficaz si está conectado al pozo. Es como si fuera el piano. El logos son todo el piano. Pero el rema es una nota particular que suena y ustedes están sentados aquí hoy y muchas veces predicamos la palabra, el logos, todo el mensaje de Jesús y su venida y muerte y pago por los pecados y resurrección. Pero en medio de ello, Dios quiere darte un rema, una palabra específica para tu situación, que si la agarras y te aferras como la única nota del piano, entonces es algo a lo que te aferras para una situación específica. El logos es como todo mi cuerpo, pero el rema es como mi dedo, una parte que funciona. Puedo decirte que sin el rema, ya sabes, ¿qué pasa con la gente que no tienen rema? No creen en el rema, no creen que Dios hable, solo creen en el logos. Bueno, la cosa es así, el logos puede funcionar. Mi cuerpo puede funcionar sin mi dedo. ¿Lo estás viendo? Así que son cristianos y aman a Jesús. Puede funcionar sin mi dedo. Pero la verdad es que mi dedo no puede funcionar sin mi cuerpo. Así que el rema es inexistente si no hay logos. ¿Lo ves? Y es por eso que es tan importante que nosotros nos adentremos en el logos, que estemos familiarizados con el logos, porque Dios quiere darles a algunos de ustedes que están sentados aquí hoy en situaciones desesperadas y que necesitan respuestas y que están buscando a la gente y que están buscando a los médicos y que están buscando a su pastor y que están buscando a todo el mundo, a su madre, su padre, su cónyuge, quien quiera que sea. Buscas a un político, buscas a tu trabajo, a tu jefe para que te oriente y aclare tus problemas. Y la realidad es que lo que realmente necesitas
es una palabra de Dios que atraviese todo eso y te lleve al plan de Dios para tu vida. Pero nunca vas a conseguir una rema si no tienes los logos en tu vida. Y por eso nos comprometemos. Necesitas conseguir una palabra. Vamos, mira a tu vecino y dile ahora mismo que necesita conseguir una palabra. Vamos, tienes que conseguir una palabra para este año. Es necesario. Necesitas tener a Dios. Ir a Dios y ponerte delante de Él y pedirle: Dios, háblame de mis finanzas. Háblame, Dios, de mi matrimonio. Háblame de mis hijos. Dame una palabra. Y la belleza de la palabra de Dios es que hay principios en todas partes que aplican a cada área de tu vida, relaciones y finanzas, y todo está en el Logos. Pero en medio de todo ello, Dios quiere sacar una palabra más clara para ti y darte algo en lo que puedas apoyarte con frescura para que estés con Dios. Es sorprendente, ¿sabes? Cuando esta palabra rema aparece. Algunas de nuestras escrituras más famosas y conocidas sobre la palabra de Dios en realidad son el rema. Jesús, cuando luchó contra Satanás en la tentación, modeló usando el rema del Logos. Dijo una palabra específica. Las escrituras dicen: la gente no vive solo de pan. Cuando fue tentado a hacer pan en medio del ayuno. Sé que algunos de ustedes son como: pastor, deja de hablar de pan, lo entiendo. Pero fue específico cuando el enemigo le dijo: inclínate. Jesús utilizó una palabra rema. Tú luchas contra el enemigo con una palabra rema de Dios. Escucha lo que dice Mateo 4:4. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra rema que sale de la boca de Dios. Tu vida espiritual depende de que consigas rema, una palabra específica de Logos para tu vida. Continúa en Efesios. Probablemente estás familiarizado con esto. Pablo escribe y dice esto: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Puedo decirles algo. A menudo decimos: oh, este es el tipo de palabra de Dios. Pero en realidad, este es el logo, el mensaje escrito completo. Esto es el pozo. Lo que Pablo dice en realidad es que es el cubo que se saca. Es el pozo, es el rema que sacas de él, que utilizas como espada del Espíritu para luchar contra el diablo cuando viene a atacar. Escucha, es por eso que muchas veces cuando uno se enfrenta a la persecución o a la tentación, buscas una palabra rema de Dios para usarla en esa situación. Y como lo fue Jesús, te encontrarás con que eres eficaz. Y por eso quiero mostrarte. Estoy como enseñándote a pescar, pero dándote un pez al mismo tiempo, porque necesito compartir contigo una palabra muy específica que creo que es un rema para Zion City en esta hora. Creo que es una palabra rema que sale de la palabra Logos y se encuentra en el capítulo 126 de los Salmos, y son solo 6 versos. Compartí esto en las reuniones de oración de los miércoles por la noche, pero creo que contiene para nosotros la palabra rema para el año 2022. Vamos a ser hacedores. Santiago 1:22. Vamos a ser hacedores de la palabra, no solo oidores de la palabra. Y cuando se trata de esto, creo que esta es la palabra que Dios tiene para nosotros en esta temporada. Me encontré orando justo sobre la devastación en la que me encontraba en un momento de devoción. Fue en noviembre, creo que fue así. Y estaba orando por la devastación que estaba ocurriendo en nuestra nación, en nuestro mundo, gente muriendo, gente enferma, gente perdiendo sus trabajos, financieramente quebrada, aislada. Todo estaba sucediendo. Y además de eso, vemos que la iglesia comienza a tener problemas. Y en muchos casos, ya sabes, algunos dicen que la iglesia solo ha vuelto a, ya sabes, solo la restableceremos en un 60 o 70% de lo que era antes. Y hemos visto una sombra de eso incluso aquí en Zion City. Y por eso sé que hay algunos de ustedes viendo en línea diciendo: pastor, todavía estoy aquí. Y sé que estás, pero no sé que estás. Así que envíanos una nota. Oye, todavía estoy aquí, pastor. Solo para que lo sepamos, porque nos encantaría cuidar de ti y estar conectados contigo como podamos y servirte y orar por ti. Pero la realidad es que mientras oraba todo esto, el Señor me llevó a los Salmos 126 y empiezo a leer esta palabra sin saber que era una palabra rema. Mientras leía el Logos, vino el rema. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Y en ese momento, lo que escuché que el Señor nos dijo es esto: soy un Dios que restaura las fortunas que el enemigo te ha arrebatado. ¿Ves? No te dejes atrapar solo por la palabra fortuna, como, oh, es dinero. Sí, tal vez lo sea. Pero la realidad es que es mucho más grande
y mucho más que eso. Porque realmente lo que están diciendo es, nos devolviste a nuestra posición de grandeza. Nos trajiste de vuelta del cautiverio. Cada creyente que está sentado aquí, escuchándome hoy, Dios lo sacó de las tinieblas y lo sacó del cautiverio y la esclavitud y lo restauró a una relación con Él. Y si no tienes una relación con Jesús antes de salir de este lugar, puedes conocerlo y ser restaurado y estar bien con Dios. Pero aquí está la cosa. Dice que cuando pasó, empezamos a soñar de nuevo. Desde entonces, los últimos meses he profundizado en esto, por lo que quiero darles una especie de rema más profunda a partir de esta simple palabra rema. ¿Es esto lo que empezamos a soñar de nuevo? Creo que Dios está llamando a algunos de ustedes para que comiencen a soñar de nuevo, porque cuando están en cautiverio, cuando están en confusión y cuando están en destrucción, no sueñan en esos lugares, entran en modo de supervivencia. Nadie sueña con hacer crecer un gran negocio en medio del COVID, ¿me entiendes? Lo que Dios está diciendo es, te he sacado porque es hora de que vuelvas a soñar. Es hora de que vuelvas a involucrarte en el proceso de visión y de que creas que Dios puede sostenerte y proveer y quiere bendecirte. Incluso en medio de la actualidad, permanecemos de pie. Continúa y dice, nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, te digo que Dios quiere restaurar tu risa, quiere devolverte la alegría. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. El mundo entero va a ver que te restaura y se van a sentar y van a tomar nota y decir, hombre, su Dios lo ha hecho por ellos. Su Dios lo curó. Su Dios restauró su matrimonio. Y luego continúa diciendo, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora la palabra es esta, capítulo 126, 4. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Ahora para nosotros no sabemos nada de los arroyos del Negev. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso, Dios? Y así empecé a estudiar la restauración. Creo que la palabra de este año es restauración. Dios quiere restaurar los matrimonios rotos. Quiere restaurar las relaciones. Quiere restaurar a los pródigos, restaurar tus finanzas. Quiere restaurar a Zion City. Quiere devolvernos una mayor capacidad, incluso ir más allá de lo que éramos antes. Si lo crees, di amén. Y la verdad es que, dice, es como los arroyos del Negev. He estudiado un poco este versículo y esto es lo que significa. El arroyo del Negev no era realmente un arroyo. Era el lecho de un río seco en las tierras bajas. Esto es lo que llamarían un wadi en el árabe. Esos lugares que cuando llueve en las montañas o cuando llueve en el desierto, inmediatamente se llenan de agua. Estoy hablando de torrentes, aguaceros, inundaciones repentinas. Tenemos estas cosas en Arizona. Quiero decir, momentos en los que llueve en las montañas y río abajo, hay un torrente que de repente se acaba. Y eso es lo que creo que Dios nos está diciendo. Está diciendo esto, quiero hacerlo. Quiero el cauce seco de tu vida, de tus finanzas, de tu matrimonio. Quiero que de repente se vea sobrepasado por un diluvio de las bendiciones de Dios. Esto no es algo que vayas a tener que esperar años para que ocurra, pero cuando ocurra, es casi como si estuvieras abrumado por las bendiciones. Esto es lo que Dios está respondiéndonos. Están orando y dicen, Dios, haz esto. Hazlo rápido, Dios, hazlo ya. Sé que a veces tenemos esta mentalidad, bueno, Dios, ya sabes, bendíceme y seré paciente y creo que debemos ser pacientes. Pero en este caso lo que creo que Dios nos está diciendo es, voy a adelantarte. Va a venir rápido, va a llegar más rápido de lo que crees que te va a abrumar. Te va a sorprender lo rápido que vengo. Voy a llenar los lugares secos. Voy a entrar en tu vida de una manera poderosa, profunda y repentina. Es interesante, sin embargo, al estudiar un poco más a fondo esta palabra restauración, que está en los Salmos 126, solo hay otro lugar en la Biblia que esta palabra exacta aparece y es Job capítulo 42, versículo 10. Y hay diferentes variaciones, alrededor de 27 variaciones diferentes en la escritura, pero una vez que se utiliza exactamente de la misma forma. Y no voy a intentar decírtelo porque no hablo griego, pero aquí está la cosa en este versículo en Job 42. El Señor habló, dijo, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Devolvió su fortuna a Job cuando él oró por sus amigos. Escucha, solo nos dice, puede que necesites perdonar. ¿Quiénes eran los amigos? Era la gente que acusó a Job
en sus horas más oscuras. Realmente no eran amigos, eran realmente malos amigos. Y puedo decirte una de las cosas que creo que Dios nos está diciendo en esta hora. Necesitas perdonar, tienes que olvidar, seguir adelante. Tienes que dejarlo pasar, tienes que tomar la decisión de que incluso más allá de eso, voy a empezar a orar por ellos, voy a orar por los que me maldicen, voy a orar por mis enemigos, voy a bendecir a los que hablan mal de mí, voy a hacerlo. Dijo que cuando Job hizo esto, cuando oró, hombre, qué temporada tan impresionante para estar en una oración, 21 días de ayuno, donde esas personas que han estado albergando amargura, e ira y envidia y celos y falta de perdón, que tú digas, ok, Dios, solo quiero orar por él. Quiero bendecirlos. Dios, sé que va a ser un reto, pero dice que en el momento en que Job lo hizo, escucha lo que Dios dice. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Y creo que Dios no solo quiere restaurarte a donde estabas. Dice, voy a llevarte el doble de lejos que antes. Voy a bendecirte, te voy a abrumar, lo sé. Escuchen, algunos de ustedes no están interesados y si no lo quieren, entonces no tienen que tenerlo. Pero te digo que es una palabra de rema de Dios, que viene de la palabra logos para nosotros, que está hablando a Zion City. Quiero bendecirte y quiero duplicarte. Donde sea que el enemigo te ha robado, voy a hacer que te devuelva el doble. Y no va a ser en un curso de 27 años, de 30 años que el enemigo te tiene que pagar. Va a venir rápidamente, va a llegar de repente, no lo vas a ver venir, pero te vas a regocijar y reír y gritar en el momento de la bendición abrumadora de Dios. Y luego los dos últimos versículos son estos versículos 5 y 6. Dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Lo que dice es que ha sido difícil. Ha sido un año difícil, han sido 2 años difíciles. No sé ustedes, pero yo estoy listo para terminar. Ha sido un tiempo difícil. Y dice que ha sido un reto, pero que te mantuviste sembrando. Ha sido duro, pero has seguido orando. Has seguido buscando, has seguido dando. Y dice, vas a cosechar con gritos de alegría. Se acerca un día de celebración muy rápido. Dice, el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. El mismo concepto que el que lleva la semilla para sembrar, volverá a casa con gritos de alegría. Traerá con él sus gavillas o su cosecha. Es realmente lo que es. Traer la cosecha, los productos, los resultados. Va a salir y ha sembrado la semilla en medio de la dificultad y el desafío. Escucha, estos 2 últimos años han sido difíciles. Han sido un reto. Han sido duros. Ya sabes, la pérdida de puestos de trabajo. No puedes encontrar un trabajo. Sabes, todas estas cosas que están sucediendo financieramente. El estrés por las relaciones, el aislamiento ha creado la coacción mental y el estrés y ha sido atacado fuertemente por el enemigo. Y Dios dice, voy a restaurarte. Y el que sale y siembra en esa temporada traerá una cosecha y van a gritar con alegría. Te voy a decir que hay un día de celebración que está a la vuelta de la esquina y que Dios está diciendo, estoy en ello, te voy a bendecir y abrumar porque seguiste sembrando. Permítame decirles esto porque lo sentí muy fuerte mientras me preparaba. Algunos de ustedes esperan la cosecha pero no siembran. No tienes derecho a esperar una cosecha si no has sembrado nada. Si te has puesto al margen y dices, bueno, ya sabes, y haces oraciones como, oh Dios, ayúdame, oh Dios, provee, oh Dios, escucha, Dios no está bajo ninguna obligación porque no has entrado en un acuerdo de pacto en lo que se refiere a tus finanzas, tu tiempo, tus dones, tu talento, tu estado mental, porque no has sembrado una oración, no has sembrado ni $1, no has sembrado un regalo, no has sembrado tiempo. Y como no has sembrado nada, no tienes derecho a esperar que vayas a recoger una cosecha. Así que estoy hablando específicamente a la gente, a algunos de ustedes hoy, si realmente quieren cosechar, si creen que esta es una palabra rema de Dios que está trayendo la cosecha, les digo que es el momento de cosechar. Dice, voy a venir incluso en los tiempos difíciles. El que seguía sembrando, el que seguía orando, escucha mamá, has estado orando en tiempos difíciles por los hijos pródigos y las hijas pródigas y has estado sembrando y demás, y has estado en ello y has sentido que los minutos se hacían demasiado duros. Simplemente no funciona, no está sucediendo, no va a ninguna parte. Y Dios dice, espera porque estoy a punto de hacerlo. Vas a volver a casa con gritos de alegría y a cosechar todo lo que has sembrado. Pero si no siembras, entonces no tendrás cosecha. Y ese es el principio que tenemos que entender hoy. Y así frente a ti, donde estás sentado hoy, hay una tarjeta en el respaldo del asiento frente a ti y dice simplemente esto, dice restauración. ¿Alguien que diga restauración? Esa palabra es nuestra palabra, estamos creyendo en Dios. Mi pregunta es, ¿qué necesitas que Dios te restituya? Y te voy a pedir que escribas en esa tarjeta una simple petición de oración en la que puedas poner tu nombre o no tienes que hacerlo, no importa. Puedes hacerlo anónimamente. Puedes decir, necesito que Dios restaure
lo que sea. Tal vez sea un matrimonio, tal vez sea una salud física, una plenitud, no lo sé. No sé lo que es, no tengo que saberlo, pero vas a escribir esto y estas son las tarjetas que vamos a empezar a llevar a nuestros 21 días de oración durante los próximos 14 días. Y vamos a creerle a Dios que va a restaurar estas áreas de tu vida, que Dios es un Dios restaurador. Está a punto de restaurar las fortunas, traernos de vuelta, e incluso oro para que duplique lo que el enemigo ha tomado. Así que si antes tenías paz, vas a tener el doble de paz que antes. Escucha, si tienes salud, Dios dice, te voy a traer, vas a estar más sano de lo que nunca has estado. Escucha, si has estado aprovechando financieramente, Dios te dice, te voy a bendecir para que puedas ser de bendición. Yo voy a cuidar de ti y puedas ser de bendición y tú puedas seguir caminando en el favor de Dios. Así que esta mañana quiero que te tomes un momento en este servicio. Quiero que escribas eso, Señor. ¿Qué es eso que quiero ver restaurado? Necesito mi matrimonio, necesito a mis hijos, necesito las finanzas, mi trabajo. Quiero recuperar mi antiguo trabajo, quiero un nuevo trabajo, sea lo que sea. Dios, te pedimos que lo restaures. Así que después de hacer eso, solo quiero que inclinen sus rostros y cierren los ojos mientras su pastor del campus viene a la plataforma. Solo quiero decirles esto con sus cabezas inclinadas y ojos cerrados. Lo más importante que pueden tener restaurado es una relación con Jesús. Si estás sentado aquí hoy y has estado alejado de Dios y no estás en una relación correcta y dices, Pastor, hoy quiero entregar mi vida a Jesús, hoy quiero ser restaurado. Puedes decir, bueno, nunca he tenido una relación antes. Escucha, independientemente de eso, Dios quiere traerte. Has sido creado para tener una relación con Dios. Fuiste creado para adorarle. Has sido creado para servir a algo más grande que tú mismo. Y cada vez que no lo hacemos, estamos fuera de la alineación, de la relación. Y Dios dice, quiero devolverte a la forma en que fuiste diseñado. Y eso es para servir, para honrar, para amar, para ser parte del reino. Y de ahí vienen las bendiciones de Dios, el perdón y la eternidad y la alegría, toda la paz que viene de la relación. Y tú dirías, Pastor, ese soy yo, no tengo una relación. Con sus cabezas inclinadas y ojos cerrados, solo quiero pedirte simplemente, quiero ser restaurado a la relación con Jesús. Si ese eres tú, solo quiero que levantes la mano ahora mismo y digas, ora por mí, quiero ser restaurado. Quiero estar en relación con Dios, quiero el perdón de Dios. Vamos, levanta tu mano ahora mismo, quiero que me perdonen, quiero entregar mi vida, quiero recibir a Jesús. Quiero ser restaurado como un hijo de Dios, una hija de Dios. Vamos, levanta tu mano ahora mismo y quiero orar por ti mientras estás ahí hoy. Escucha, puedes bajar las manos, pero quiero que ores esto y todos vamos a orar. Pero ora hoy conmigo esa sencilla, pero llena de fe oración, pidiendo a Jesús que te restaure. Solo ora. Jesús, te pido que me restaures para servirte hoy. Creo que has muerto por mí, que tú pagaste por mi pecado, que resucitaste y que estás vivo. Estás vivo para restaurar mi relación contigo. Así que recibo tu perdón. Me has hecho una nueva creación. Las cosas viejas ya no existen. Hoy soy restaurado. En el nombre de Jesús hemos orado y todo el mundo dice amén. Vamos, ¿puedes acoger a los restaurados? Vamos, celébralo hoy. Vamos, ámales mientras viene tu pastor del campus. Dios les bendiga. Los amo, iglesia.